Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Efesios 4, del 17 al 32. Vamos a leer una parte y después vamos a orar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por permitirnos estudiar tu palabra juntas una vez más. Te pido que quites toda distracción de nuestro alrededor, Señor, mente, corazón, y que bendigas este tiempo, Señor, y abres a nuestros corazones directamente y nos ayudes a poder llevar esta palabra que vamos a recibir de ti a la práctica, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos vamos a ver en una primera parte cómo Pablo nos va a dar las características de un hombre impío o un hombre que no conoce a Dios realmente, y en otra parte vamos a ver un hombre renovado, un nuevo hombre cuando ya conocemos a Dios, cuando ya creemos en Él. Entonces, en la primera parte nos va a hablar acerca de un hombre impío, un hombre que no conoce a Dios. Pablo hablando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice que ya no andéis, que ya no vivas tu vida, que tu conducta ya no sea igual a la de los gentiles, a la de los otros, como la de los otros gentiles. Los gentiles sabemos que son las personas que no son judías, pero también ahorita en este mundo actual podemos decir los gentiles son cada persona que no conoce a Dios, cada persona que no cree en Dios, que no le conoce a Dios, que anda viviendo su vida como Él quiere vivir, como ellos quieren vivir. Dice, pero nos está diciendo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice que no seamos como esas personas que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente solo deseando y trabajando para las cosas, pensando en las cosas que para ellos son mejores, que para ellos son buenas, que no andemos así, que no tengamos el entendimiento entenebrecido, que no estemos lejos de Dios, que no estemos apartes de Dios. Los incrédulos, las personas que no conocen a Dios, se mantienen alejadas de Él en lo espiritual, y es por eso que ignoran totalmente la palabra de Dios, ignoran totalmente la verdad de Dios. En 1 Corintios 2:14 nos dice, si me acompañas a leer 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre que no conoce de Dios, cualquier cosa espiritual que tú le hables te va a decir: estás loco, no es cierto, que te fumaste. ¿Y por qué? Porque él está alejado de Dios, porque realmente no se le ha permitido ver las cosas espirituales, no se le ha permitido todavía conocer las verdades de Dios. Entonces, un hombre gentil, un hombre que no conoce a Dios, está alejado de Dios, vive en la ignorancia, vive en la vanidad de su mente, pensando en lo que él piensa que es mejor, lo que él cree que es mejor. Dice, por la dureza de su corazón, porque no conoce a Dios, su corazón está como una piedra, su corazón no tiene vida, su corazón no cree en Dios, no tiene conocimiento de Dios, no puede entender las cosas espirituales, está muerto prácticamente. Pero esa es la razón, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Todas las personas que están
tienen su corazón duro, que no conocen a Dios, pierden toda sensibilidad en su diario vivir. Los incrédulos tienen una insensibilidad moral impresionante. De hecho, si tú conoces a alguien que no conoce a Dios, si miente, si estafa, si roba, para él es normal. Si comete pecado sexual, para ellos es normal. Si engañan a su pareja, sea cualquier pecado que sea, son normales y te dicen, chale, ¿por qué no lo haces? O debes de hacerlo, que al cabo no está mal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque pierden toda sensibilidad. Porque a medida que su vida continúa en pecado, continúa alejada de Dios, realmente se vuelven más apáticos respecto a las cosas espirituales de Dios. Entonces se insensibilizan. El hombre que no conoce a Dios se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia son deleites carnales, lujurias, pecados sexuales. Realmente son conductas indebidas, son conductas pecaminosas que las hacen. ¿Por qué? Porque piensan que está normal, piensan que está bien, piensan que no afectan a nadie, viven totalmente en una... ¿cómo se dice esto cuando no conoces? No recuerdo la palabra, pero realmente no viven pensando en lo que le agrada a Dios. Viven engañados realmente. Entonces, los incrédulos también se caracterizan por su conducta depravada, porque pueden estar pecando deliberadamente y realmente no les afecta en nada. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Hay este tipo de personas que viven así, pero Pablo les está recordando, nosotros no es cierto, nosotros realmente sí conocemos a Cristo, nosotros sí sabemos las verdades de Dios. En el versículo 21 dice, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, le dice, nosotros no somos como ellos porque se supone que creemos en Dios, se supone que hemos aprendido de Cristo, que hemos oído su palabra, que hemos sido enseñados por Él. Pero ¿a qué verdad se refiere? A la verdad de su salvación, a que Él murió y resucitó por todos nosotros, a la verdad de la creación, de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, de su propósito, la verdad del cielo, del infierno, de la vida eterna. Si nosotros realmente hemos aprendido todas estas verdades y las hemos guardado en nuestro corazón, realmente no deberíamos de estar como estas personas, no deberíamos de estar como estos incrédulos, como estas personas que no conocen a Dios. En 1 de Juan 5:20 nos dice, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, esa es la verdad que si nosotros hemos aprendido, debemos de caminar en Él, debemos de estar rectamente en su palabra, en sus caminos. Si sí lo hemos hecho, dice, si sí estamos y comprendemos esa verdad y la creemos, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Si realmente creemos en estas cosas, debemos de despojarnos de todo el viejo hombre, de todo lo que hemos aprendido anteriormente, hasta cuando recibimos y creímos en el Señor Jesucristo. Despojado se refiere a quitarte un cambio completo, a cambiarte totalmente. Te voy a dar un ejemplo. Un vagabundo, ¿cómo realmente se viste un vagabundo? ¿Cómo tú sabes que es un vagabundo? Es una persona sucia, que trae trapos quizá rotos, duros por la suciedad, que trae cabello largo, trae barba larga, quizá huele mal, vive en la calle, anda comiendo de la basura o tiene su comida, pero al final está en la calle y no tiene un hogar. Tú puedes ver así un vagabundo. Pero si un día un vagabundo dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ya no voy a ser más vagabundo. ¿Qué cambio tiene que hacer? Primero que nada debe de querer. Debe de querer cambiar, debe de querer ser una persona diferente. Segundo, tiene que cambiar su aspecto. Tiene que
cambiar su mente y decir, ya no voy a ser más un vagabundo, me voy a poner a trabajar, voy a hacer esto mejor. Se tiene que cambiar, se tiene que bañar, tiene que cortarse el cabello, quizá la barba, ponerse perfume, desodorante, verse como una persona diferente, actuar como una persona diferente, ya no vivir en la calle, ya no comer de la basura, ahora trabajar, comer bien, tener una casa. Entonces son cambios que se deben de hacer. Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando eso. Debemos, si hemos aprendido de Él, debemos de dejar todo nuestro pasado, debemos dejar todas nuestras conductas pasadas, nuestro viejo hombre, debemos de quitarnos todo eso y cambiar nuestro chip, arrepentirnos realmente y querer hacer ese cambio y empezar a hacer y actuar en ese cambio. Despojémonos de todo ese hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si antes pensábamos que mentir estaba bien, que robar estaba bien, que estafar a la gente ayudaba, que hacer tranzas nos beneficiaba a nosotros, quitemos también ese pensamiento. Debemos de quitar esos pensamientos, esos deseos que son engañosos, que esos deseos son carnales, vienen del mundo. No solamente debemos despojarnos del viejo hombre, sino que debemos de renovar y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros ya creemos en la verdad de Dios, cuando nosotros ya creemos en su salvación, en que Él nos va a dar una vida eterna, debemos también de creerlo en nuestra mente. Nuestra mente debe de cambiar y por tanto vamos a actuar de una manera diferente. En Romanos 12:2 nos dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Realmente en nuestra mente debe haber un chip de creer en las cosas de Dios, de buscar las cosas de Dios, buscar su voluntad. Pero esta clase de transformación solo puede ocurrir a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo va a cambiar nuestra manera de pensar? Mediante su palabra, mediante meditar las escrituras, mediante una relación con Dios, la oración. Entonces, cuando un creyente cuando una persona decide aceptar a Dios y se vuelve un creyente, Dios nos da una capacidad y Dios renueva nuestra mente y nuestro corazón. Y tenemos una capacidad espiritual en donde podemos ver sus cosas. Quita toda la ceguera, ya no somos más ciegos, ahora podemos entender las cosas espirituales de Dios. Pero para nosotros poder realmente tener un cambio en nuestra mente, necesitamos hacerlo a través de su palabra. Es de la única manera que vamos a poder renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras conductas, porque aquí está marcada la pauta que debemos de llevar. No solamente debemos de renovar nuestra mente, sino que ahora debemos de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Necesitamos quitarnos nuestra vieja manera de vivir y agarrar la nueva que Dios ya nos ha marcado cuál es la nueva y que nos la sigue marcando en su palabra. Que dejemos de mentir, dejemos de hurtar, dejemos de hacer todas las cosas que hemos leído anteriormente. Y ahora empecemos a caminar en el camino de Dios, conforme al carácter de Dios. Dice, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Dios nos creó a su semejanza, pero también nos creó para que sigamos su ejemplo. Entonces, el nuevo hombre necesita ser semejante a Dios en todos los sentidos. Necesitamos que nuestra mente empiece a pensar como Dios. Sabemos que no lo vamos a lograr, pero sí debemos de tratar que nuestro caminar sea como Dios caminó, que nuestra manera de ayudar, que nuestra fe, que todas nuestras cosas se vayan pareciendo al ejemplo que Jesús nos dio. Entonces, estas son las cosas que debemos de hacer cuando ya creemos en Dios. En el versículo del 25 al 32 vamos a ver las características o la conducta que debe de tener el nuevo hombre. Anteriormente ya vimos cómo es el hombre viejo o el hombre que no conoce a Dios, el hombre impío, el gentil. En estos versículos vamos a ver cómo debemos de actuar una vez que nosotros recibimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad,
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El nuevo hombre dice la verdad en todo momento, aún sea difícil. Aún sea difícil, debemos de hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque todos, una vez que entramos y que creemos en Dios, todos formamos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia. Entonces dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces debemos de hablar la verdad a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos estamos afectando al cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una característica que distingue al nuevo hombre. También dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El nuevo hombre puede airarse, todos nos vamos a airar, todos nos vamos a enojar, pero dice no pequéis, no debemos de pecar, no debemos de dejar que el enojo controle nuestra vida, controle nuestra situación, controle nuestra discusión. Realmente debemos de ser sabios, debemos de pedirle a Dios siempre ayuda para que no pasemos a un enojo súper extremo, un enojo que nos cause amargura, que nos cause resentimiento. El nuevo hombre necesita ser más sabio, necesita tener dominio propio. Sí está bien enojarnos, pero hay un límite para eso, no debemos de pasar ese límite. También dice versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. El trabajo del diablo es causar división entre los hermanos, entre toda la gente, es sembrar discordia, es mentir, es mostrarnos pecados y que nosotros allá vayamos y caigamos, es estarnos tentando continuamente. Pero el nuevo hombre dice que no debe darle lugar al diablo, debemos estar siempre persistente en oración, en lectura de su palabra para saber por dónde debemos andar, cómo debemos andar, porque cuando nos alejamos es cuando empezamos a pensar que está bien, una mentirita no pasa nada, mira, ay, robarle 100 pesos a mi mamá no pasa nada, creo que ella tiene mucho dinero. No, cualquier pecado, chiquito, grande, de todas maneras es pecado. Entonces debemos de estar renovando nuestra mente día con día, debemos estarnos llenando de Dios día con día para no darle lugar al diablo. Para el día que se nos presente la tentación, estar fuertes, estar firmes y decir, no, voy a tomar esta decisión, aunque me cueste más, aunque sea más difícil, aunque me dé pena, aunque pase lo que pase, andar por el camino correcto. Entonces, no debemos de darle lugar al diablo. El nuevo hombre debe estar firme en las cosas de Dios. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. El robo es un pecado, lo sabemos. No está bien robar para empezar, pero si lo hacías, dice, ya no lo hagas más. Ahora trabaja por tu necesidad, trabaja para que puedas comer, trabaja para que puedas llevarle el sustento a tu familia y hazlo de una manera que honre a Dios. Hazlo, quizá no estás robando físicamente de que, ay, me lo guardé y nadie me vio, pero quizá estás estafando gente, quizá estás vendiendo algo más caro que lo debes de vender porque tienes necesidad. No, dice, ya no lo hagas más. El nuevo hombre no hace este tipo de cosas. Dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. No solo trabaje para cubrir tus necesidades, sino también debemos hacerlo para compartir con aquellos que no tienen. Un cristiano no solo debe abstenerse de no hacer daño a nadie, de no robarle, de no mentirle, de no pecar en contra de alguien, sino que también debemos esforzarnos todo el tiempo para ayudar a los necesitados y para estar haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Ninguna palabra, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Corrompida se refiere a algo descompuesto, algo podrido. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna mala palabra, ninguna palabra que dañe a nuestro prójimo, que dañe a nuestros hermanos, ninguna mentira salga de nuestra boca, dice.
nada malo salga de nuestra boca, ni maldición, ni nada de eso, sino la palabra necesaria para edificación. Debemos de hablar, o realmente nuestro hablar debe de servir para instruir a las personas, para animarlas, para entusiasmarlas, para apoyarlas, aconsejarlas. Incluso cuando hay que corregir a alguien, debemos de hacerlo con unas buenas palabras. Yo sé que cuando estás enojado quizá te salen palabras que jamás pensaste que ibas a decir, empiezas a maldecir, empiezas a decir malas cosas, pero aún ni en esos momentos debemos de hablar malas palabras. Siempre debemos de estar hablando cosas para edificación de los demás, cosas para enseñar a los demás, para animar a los demás. Y toda tiene que ser para edificación de cada persona que está escuchándonos hablar, dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Realmente Dios entristece cuando nosotros nos rehusamos a cambiar de hábitos, cuando preferimos estar viviendo como el viejo hombre, cuando preferimos estar haciendo lo malo, aun cuando nosotros pensamos que son buenos. Según el corazón de Dios se entristece. Entonces no hagamos eso. Si Dios nos está dando la oportunidad, si ya le conocemos, realmente no volvamos al viejo hombre. Estemos esforzándonos para caminar día con día, tal como lo dice su palabra. Versículo 31 y 32, estos versículos describen o resumen los cambios de la vida del creyente. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de nosotros todo resentimiento reprimido, que es la amargura, toda rabia, toda ira, todo enojo intenso y profundo que lo tenemos ahí bien guardado. Quítese de nosotros toda gritería en alguna discusión, toda calumnia, todo vicio. Ya como nuevo hombre, quitémonos todo eso, despojémonos de eso y vistámonos de todo lo bueno que hemos leído. Antes, sed benignos unos con otros, ser buenos unos con otros, misericordiosos, demos gracias a las personas que están a nuestro alrededor, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, primero pónganse las pilas, o sea, realmente renueven su mente día con día. Si ya creen en Dios, que yo sé que los que están escuchando sí creen, y si no estás escuchando, pues te invito a aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que puedas caminar como el nuevo hombre, caminar conforme le agrada a Dios. Entonces podemos ver qué es lo que le agrada, cómo debemos de vestirnos día con día. A veces va a ser bien fácil querer volver al viejo hombre, volver a las conductas pasadas, volver a la mentira, al robo y en todas las cosas que se nos hacían súper fáciles. Pero sabes, vale la pena estar vestidos del nuevo hombre, vale la pena porque tenemos una recompensa final. Entonces te invito a que día con día estemos renovando nuestra mente a través de su palabra, a través de una relación íntima con Dios, de su oración. ¿Para qué? Para poder caminar día con día en el nuevo hombre, día con día haciendo lo que le agrada a Dios. Entonces estamos despedidos, nos vemos el próximo jueves a las 7:15 y recuerda que el domingo a las 11:15 hay estudio general presencial en la iglesia. Hasta luego.